9:12 de la mañana, 21 grados la temperatura, el día despejado, una máxima para hoy de 26 grados. Bueno, muy bien. Vamos a meternos un poco en la política porque ayer el presidente electo Javier Milei ratificó algo que había dicho en la campaña. En ese punto no hay ninguna sorpresa ni ninguna revelación, yo lo llamaría confirmación de lo que ha dicho en la campaña, que es que llevará a cabo un ajuste brutal de shock, pero además muy concentrado en áreas tan sensibles como es la obra pública. Y bueno, él no lo dice, pero desde luego que afecta a las jubilaciones, a todo lo que depende de los gastos del Estado, porque un ajuste del 15% del producto no tiene solamente una arista. Y en ese marco hay distintas interpretaciones, pero sobre todo muestra la vuelta de un programa económico que se aplicó en los años 90, que hizo en el tiempo que estuvo en el 2001 Domingo Cavallo, que Mauricio Macri nunca llevó a cabo a esa profundidad, pero digamos que iba en esa línea, sobre todo en la segunda mitad de su gobierno. Y queremos conocer un poco la reflexión que esto genera en dirigentes, sobre todo que además tienen la cualidad de ser economistas, que han combatido justamente este tipo de políticas ya desde aquellos años. Y un referente al respecto es Claudio Lozano, ¿no? que ocupó distintos cargos, o un cargo fundamentalmente en el último gobierno, pero tiene una trayectoria previa desde la militancia sindical y de lo que es la lucha en sí, y actualmente es el presidente de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Lo tenemos conectado. ¿Cómo le va, Claudio? Buen día. Aquí Mateo Lascano y Claudio Gontero lo saluda en Radio Ensamble. ¿Cómo le va? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, a ver, yo ayer veía un posteo suyo en Instagram y entiendo que obviamente lo venían diciendo, porque acá no hay sorpresa, ¿no? Me parece que es como la gran novedad, que a diferencia por ahí de los otros ciclos que se impusieron de neoliberales, que fueron mintiendo, ayer el propio Milei lo dijo: yo prometí en campaña un ajuste y la primera vez que se vota un ajuste. Sí, en este sentido el escenario electoral del 2023, más allá de lo que ya se resolvió, siempre fue un escenario francamente complicado, en el sentido de que la oferta electoral dominante o que estaba en discusión para todos los argentinos, lamentablemente, era elegir entre diferentes variantes del ajuste, ¿no? La verdad que fuimos incapaces desde los espacios y las fuerzas políticas, sobre todo que queremos transformar este país en otra dirección, de gestar una alternativa político-electoral que efectivamente propusiera un horizonte distinto, ¿no? Lamentablemente, la sociedad argentina fue a elegir entre el ajuste existente o variantes peores. Así que en ese sentido sí, es un problema. También es cierto que lo que ha terminado ocurriendo coloca a Milei como presidente, pero al mismo tiempo también habrá que ver cómo se dan los realineamientos políticos y sociales, pero en principio uno podría suponer que el voto mayoritario fue un voto de repudio a lo que ocurría, de un voto de cansancio y hartazgo frente a los gobiernos que con distintos signos políticos en la última década habían postrado buena parte de la vida de los argentinos, pero creo que la situación en materia de poder institucional, parlamentario, gobiernos provinciales e incluso de institucionalidad social, ¿no? Sindicatos, pequeñas y medianas empresas, movimientos sociales, culturales y demás, en ese marco me parece que las variantes descabelladas que plantea el ajuste Milei tienen la posibilidad de encontrar límites con mucha rapidez. Obviamente sí, van a generar una situación de conflicto y obviamente de inestabilidad hasta que encontremos la manera de poder ordenar esta situación en otra dirección, porque la verdad que los planteos que se están formulando son realmente muy muy complicados. El mismo que vos señalaste del 15% del producto es francamente un disparate, sobre todo dicho sobre la base de decir que eso es
sobre la base de que el ajuste lo pague la política. Claro. No tiene nada que ver lo que está diciendo. La política como mucho representa entre 0,5 y el 1% del producto, y estoy con esto prácticamente cerrando el Congreso de la Nación y eliminando la Corte Suprema de Justicia o el Poder Judicial. Para si meto, digamos, a esos poderes como parte de la cuestión política de la Argentina, ¿no? Así que nada que ver con eso que formula. El gasto público a nivel nacional representa el 22% del producto, así que si quiero recortar el 15%, estoy recortando el 70% del gasto. Y esto implicaría que el Estado lo único que le quedaría es aproximadamente un 7%, que como mucho podría servir para pagar las miserables jubilaciones y pensiones que se pagan hoy. Sería lo único que podría hacer el Estado argentino. Todo lo demás prácticamente desaparecería. Claro. Todos los planteos que Milei hace, de que terminaría con este ministerio, con aquel, con el otro, no son gastos relevantes, ni siquiera lo que menciona como la obra pública. O sea, es un disparate. Todo lo que plantea él es descabellado, y en todo caso seguramente vamos a encontrar como sociedad la forma de limitarlo, ¿no? Bueno, sí, usted, no, porque hay varias cuestiones de lo que ha dicho que me interesa preguntarle, pero es la segunda vez que hace referencia a los límites. ¿Límites institucionales, digamos, a nivel parlamentario, o límites en la calle, digamos, límites de la calle o de la propia realidad? También se me ocurre, como que choque contra la pared, sabiendo que si previamente él se autocensure, digamos, sabiendo que el costo que esto puede llegar a significar. ¿Qué opción ve? Un poco de todas, digamos, ¿cómo aventura la posibilidad justamente de que tenga límites? Porque es cierto que, si bien ganó Milei, tiene cierta armado la oposición y cierta experiencia la militancia callejera en frenar este tipo de medidas. Mira, yo creo que la sociedad argentina y sus organizaciones populares, sociales, sindicales, territoriales, el movimiento de derechos humanos, culturales, etcétera, tienen una experiencia de resistencia acumulada, que han afrontado situaciones muy difíciles desde la dictadura para acá, y en todos los casos se ha mostrado una capacidad de cuestionamiento muy alta. Así que en este sentido, desde el punto de vista social, no tengo la menor duda. En segundo lugar, vuelvo a decirlo también, el poder en términos de poder parlamentario, en términos de gobiernos provinciales, Milei también es una absoluta minoría. Habrá que ver cómo se terminan de realinear las fuerzas políticas. Claramente estamos en un final de ciclo en términos políticos, y hay un proceso de realineamiento en todos los niveles, y obviamente las cosas no van a quedar como fueron electas en los resultados institucionales que se han dado, pero dudo mucho que Milei pueda resolver su situación de minoría absoluta en lo que hace a la relación con los poderes provinciales y en lo que hace la relación con el poder parlamentario. Creo que allí él tiene problemas muy serios. Y el otro tema también importante es que muchas de las barbaridades que Milei plantea tienen límites incluso dentro de la propia estructura del poder económico local, sí. Que por cierto no está de acuerdo en la eliminación de todos los subsidios, ni está de acuerdo con la dolarización. Me parece que en ese sentido también hay límites que hacen a la relación con el poder económico más concentrado, ni siquiera con los actores, por decirlo de alguna manera, más postergados de la sociedad, de los cuales obviamente espero que su reacción sea mucho más significativa, digamos. También allí hay problemas, y de hecho ya se encuentran algunas señales con los que Milei busca de alguna manera, digamos, articular su vínculo con el poder, y por cierto eso le va a implicar digamos, limitaciones respecto a muchos planteos que él hace. Ejemplo, la decisión que acaba de tomar de que, y que por otra parte desde la perspectiva supuestamente teórica de su compromiso con el libre mercado, con la competencia y demás, no tiene absolutamente nada que ver, que es el tema de haberle cedido el control de la petrolera estatal al grupo Techin, sí. Poniendo al frente a quien ocupa un rol de conducción en lo que es Tecpetrol, que es la petrolera del grupo Techin, y que por cierto es una de las petroleras que tiene y que comparte
comparte con YPF y compite con YPF en Vaca Muerta, y en donde está claro que la idea combinada de que va a privatizar YPF con la idea, por otro lado, de que YPF desde ahora a que se la privatice sea controlada por el grupo Techin, tiene por objeto no una mejora en la competitividad del mercado en el sector energético, sino en todo caso facilitar un proceso de mucha mayor concentración y de control de Techin sobre la segunda reserva de gas más importante del mundo que Argentina tiene en Vaca Muerta. Así que en ese sentido, y más allá de que también hacer eso tiene su dificultad, porque no se puede hacer sin modificaciones legislativas, se necesitan las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y la de senadores para hacerlo, y Milei no tiene esa posibilidad, a no ser que efectivamente tengamos un nivel de panquequismo por parte de la dirigencia política, que obviamente no lo descarto en alguna parte, porque buena parte de la razón por la que hay un repudio como el que hay al sistema político en su conjunto tiene que ver con eso, pero lo cierto es que en principio no veo que haya posibilidad de que tenga aval para llevar adelante ese tipo de cosas, ¿no? Bien, hay otros temas que me interesa seguir hablando con usted. El primero, bueno, usted fue un referente de lo que fue la CTA, ¿no? Que se abre como justamente se escinde de la CGT, producto de ver a la CGT con cierta connivencia de lo que fue el gobierno de Menem. ¿Intuye que puede pasar algo similar en el comportamiento de la CGT ahora, o la ve un poco más combativa por ahí en figuras como Palazzo o Pablo Moyano? Y en base a eso le hago una subpregunta, que es si el mundo sindical, entiendo que digamos, obviamente no lo habla ya de adentro, pero debe tener una mirada al respecto, tiene que reayornarse en cierto modo porque el mercado laboral es otro, porque ya hoy en día hay mucho cuentapropismo, idea de los trabajadores de las aplicaciones, de ser su propio jefe, cómo se vende, digamos, ¿qué mirada tiene al respecto? Mira, primero creo que, más allá de que presido una fuerza política, mantengo obviamente mis vínculos con la CTA Claro. Autónoma, así que estoy directamente relacionado con toda esa discusión. Hay un debate sobre cómo se da el proceso de organización de los trabajadores en la Argentina, porque efectivamente los niveles de heterogeneidad y de diversidad del mundo laboral actual, en donde prácticamente la mitad de la población laboral está en situación de informalidad, abren problemáticas que no tienen que ver con el modo sindical tradicional. La CTA nació abriéndose a la necesidad de incorporar trabajadores digamos que no tenían trabajo formal, con lo cual digamos en ese proceso se está, y claramente hoy hay un movimiento de organización de trabajadores en los territorios a través de lo que es la UTEP, que por cierto una parte de esos trabajadores también forman parte de la CTA Autónoma que nosotros con la que nosotros tenemos vínculo directo. Hay que sumar también en una dirección también crítica respecto a todo lo que puede venir a la CTA de los trabajadores, y también por cierto a una parte de sectores internos de la CGT, lo que podría ser la corriente sindical, como bien mencionabas, Palazzo y otros dirigentes, ¿no? Aceiteros y otros que están integrando digamos la CGT, que efectivamente también muestran una actitud de cuestionamiento a esto que ocurre, el sector de Moyano y demás. O sea que el espectro es muy amplio, solamente queda ese núcleo duro de lo que digamos los que siempre han sido funcionales a todos los gobiernos, que tienen y que de alguna manera han acompañado todos los procesos de ajuste en la Argentina, y que indudablemente son una parte importante de la CGT, lo que normalmente se denomina los gordos, Sí. y que efectivamente son los que normalmente no acompañan. Habrá que ver qué actitud toman en este plano, pero lo cierto es que de manera mayoritaria hay hoy una cantidad muy importante de organización en el mundo del trabajo, que va a tener
una mirada y una actitud y una práctica de cuestionamiento frente a cualquier intento de avance en la dirección que en todo caso Milei está planteando. No por casualidad, el planteo de Milei no viene solamente de la mano de decir que va a avanzar con una política de shock en términos neoliberales, sino que incluso hay amenazas represivas muy claras, de manera expresa planteadas por él en su discurso, e incluso con una provocación, una incitación a la violencia a través de grupos de choque planteada por el propio expresidente Macri, cuando habla de que va a haber jóvenes que van a salir a defender las ideas de Milei en la calle. O sea que en este sentido, yo creo que lo más lamentable de esto que ha ocurrido es que en el marco de la bronca generalizada de una parte muy importante de la sociedad con lo que ha sido el fracaso estrepitoso de los dos últimos gobiernos respecto a las condiciones de vida de la sociedad argentina, lo que termina abriendo es un escenario indudablemente de mayor conflictividad e inestabilidad, que creo que va a ser el que va a dominar la Argentina en el próximo año, ¿no? Bien. Le voy a hacer la última pregunta y le agradezco porque la verdad que le estoy pasando por todos los temas. La idea era hablar de economía, pero va surgiendo y recorriendo un poco su trayectoria, recordando y desde ya que en base a lo que me va diciendo. Habló de fin de ciclo y recién habló, del fracaso del gobierno de Alberto Fernández. Me quiero aventurar en Alberto Fernández, digamos, porque quiero hacerlo respecto al posicionamiento interno. ¿Cómo tiene que armarse el campo popular de cara a esto? Sé que es muy temprano, lo dijo también en otro tramo de la entrevista, pero tiene que tener ya algún liderazgo determinado porque el 10 de diciembre empieza a gobernar y sobre todo a mandar leyes al Parlamento Milei. ¿Por dónde cree que puede venir la mano? Porque está como este debate de nuevas canciones, lo esbozó Kicillof, frente a la vieja guardia, digamos, decir, no, el camino es yendo a lo hecho y no teniendo mayor amplitud porque así perdimos las elecciones. ¿Cómo cree que tiene que subsanarse o de qué manera este debate interno? No, yo creo que hay que ir a un debate abierto. Creo que no hay acá referentes ya puestos que vayan a liderar nada. Creo que eso es algo que hay que construir, una salida colectiva y nueva y que de alguna manera repare en los errores que en todo caso se han venido teniendo. Creo que claramente la experiencia del Frente de Todos fue lamentable en términos de coalición. En ningún momento se logró procesar un debate interno como hubiera correspondido y el saldo real de lo que fue la conformación de Unión por la Patria en ningún momento superó esa situación. O sea, no se pudo transformar siquiera la conformación de esa nueva alianza que cambió su nombre supuestamente para hacer algo distinto, pero que en la práctica no permitió nunca que se debatiera respecto a los proyectos encontrados que existían al interior de la coalición. Acá me parece que hay que asumir que hay un proyecto popular, nacional, democrático, emancipatorio, que tiene nuevos contenidos y componentes porque la historia del mundo y de la Argentina son distintas a los de otros tiempos, y que ciertamente hay sectores que efectivamente no están sumados en esa dirección. Así que creo que hay que ir a un debate en profundidad, en donde no hay nada preestablecido, pero que hay una urgencia, que es reorganizar un proyecto emancipatorio para la Argentina, porque claramente lo que tenemos, ¿no?, como final de ciclo, yo hablo del final del ciclo político abierto en el 2001, pero además con la preocupación de tener y de que hemos permitido que termine gobernando alguien por primera vez, una opción política que recupera en profundidad los contenidos de la dictadura. Así que en este sentido me parece que hay urgencia en abrir un debate de todas las fuerzas políticas y de todos los sectores sociales, de trabajadores, pequeños y medianos empresarios, cultura, derechos humanos y demás, para poder rescatar lo mejor que tiene la cultura histórica del movimiento popular en la Argentina, poder defender lo conquistado y seguir sosteniendo las posibilidades de la construcción de una Argentina más justa. Bueno, le quiero agradecer mucho, Claudio, por esta entrevista y ojalá podamos retomarla en otra oportunidad. Sí, ha sido muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes por llamarme. Hasta luego, que siga muy bien.
Claudio Lozano, hablando con nosotros, presidente de Unidad Popular, economista y con una destacada trayectoria en el campo político, sindical, como él mencionaba también, o digamos, impulsando quiero decir esto porque no fue representante en sí del movimiento sindical, pero sí impulsor de la CTA, y allá por los años 90 y, digamos, 30 años de analizar justamente este tipo de programas de ajuste. 9:32.